¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar el producto vectorial o cruz. Como objetivo tenemos el determinar gráficamente y analizar su fórmula del producto vectorial y cruz. La definición es la multiplicación entre vectores que se da como resultado otro vector ortogonal a ambos, ¿no? Esto quiere decir que va a estar en 3 dimensiones. La notación, tenemos el producto cruz en una circunferencia y una cruz, producto cruz entre el vector A y el vector B. La fórmula: el producto cruz entre el vector A y el vector B es igual a la multiplicación de la componente en X del primer vector por la componente en Y del segundo vector multiplicado por el vector base K para el eje Z, ¿no? Menos la componente en Y del primer vector por la componente en X del segundo vector multiplicado por el vector base K para el eje Z, ¿no? Tenemos el vector A y el vector B como ejemplos. Vamos a hallar el producto cruz entre los dos vectores. Trazamos el vector A y el vector B. El vector A está en coordenadas rectangulares y el vector B está en coordenadas polares. Es esencial, ¿no? Como se ha venido diciendo, para operaciones entre vectores es necesario que el vector esté en coordenadas rectangulares o a su vez en función de los vectores base. El vector A no hay problema, pero el vector B debemos transformarlos y encontrar sus componentes tanto en X como en Y. Si tenemos el módulo y la dirección, para X es el módulo por el coseno de la dirección y para Y el módulo por el seno de la dirección. Fórmulas establecidas, ¿no? Luego podemos analizar prácticamente el producto cruz entre el vector A y el vector B, teniendo la fórmula indicada: la multiplicación entre la componente X del primer vector por la componente Y del segundo vector por el vector base K, menos la componente Y del primer vector por la componente X del segundo vector multiplicado por el vector base K. Posteriormente tenemos el reemplazo. Podemos observar que la componente en X de A es menos 5, la componente en Y del segundo vector es menos 2,29 multiplicado por el vector base K, menos la componente en Y del primer vector es 3 y la componente X del segundo vector es menos 3,28 multiplicado por el vector base K. Luego realizamos la multiplicación respectiva. Tenemos 11,47 por el vector base K, menos, aquí podríamos realizar ley de signos, menos 9,83 por el vector base K. En conclusión, tenemos que el producto cruz entre el vector A y el vector B es 21,3 por el vector base. De allí podemos observar que en la gráfica de 2 dimensiones solo se representan los vectores A y B. La gráfica del producto vectorial o cruz prácticamente lo representaríamos en una vista gráfica de 3 dimensiones. Para ello vamos a abrir la vista gráfica de 3 dimensiones. Cerramos. Entonces tenemos la vista gráfica en 3 dimensiones. Pueden observar, tenemos el vector ortogonal, que es perpendicular tanto al vector A como al vector B. El vector A es de azul y el vector B es de color morado. Tenemos ahí, ¿no? Igual realizamos la animación con los deslizadores y vemos cómo cambia el producto cruz, el vector del producto cruz, ¿sí? Podemos ir modificando ese negativo, podemos observar cómo va cambiando, ¿no? Prácticamente el producto
cruz es un vector ortogonal que está en el eje Z. Entonces, eso es el producto cruz entre dos vectores. Vamos a realizar una presentación similar a la mostrada. Ingresamos los dos vectores, un vector con el parámetro A, B, nos permite realizar los deslizadores. Listo. Podemos ubicar un nombre, el vector A, podemos llamarlo el vector A, o a su vez podemos considerar como otro nombre, ¿no? El vector D puede ser listo. Y también podemos ubicar algún color en la gráfica respectiva. Enseguida, de rojo vamos a ubicar el vector D, grillas vamos a hacer un poquito más grande. Miren, ahí tenemos el vector D, ¿no? Igual podemos ingresar el otro vector, parámetros, vamos a ubicarle con U, los parámetros C, D. Listo. Entonces vamos a llamarlo a ese vector, el vector E. El vector E lo vamos a pintar de azul, al vector E, al vector E. Listo. Entonces tenemos el vector E, lo podemos poner también de color azul, podemos hacer más grandecito y lo pintamos de azul, ¿no? Entonces tenemos los dos vectores que prácticamente están en sus coordenadas rectangulares, ¿sí? Es práctico, ¿no?, que usted siempre tenga el vector en sus coordenadas rectangulares para que pueda trabajar. Vamos a ubicar un punto tanto para el vector E, el punto extremo tanto para E como para D, para que se realice la herramienta o la opción de la posición. Vamos a ubicar A es para vector E. Entonces, al momento de realizar la animación se va a desplazar con el punto, obviamente con el vector, ¿no? Es práctico esta herramienta, esta opción. Mire, desplazar. Listo. Lo que necesitamos prácticamente es el producto vectorial. Nosotros en la parte de entrada podemos realizar de forma inmediata ingresando el producto vectorial entre el vector D, que está representado con la V, y el vector E, que está representado con la U. Tenemos prácticamente el producto vectorial, ¿no?, que sería en este caso 3,6K. Eso lo podemos desarrollar, lo podemos deducir en nuestra fórmula, la fórmula del vector producto vectorial entre el vector D y el producto cruz. El producto cruz entre el vector E. Muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos, esto es igual. Podemos establecer la fórmula, que sería la componente en X del primer vector por la componente en Y del segundo vector, que sería E sub Y. E sub Y multiplicado por el vector base K. Como ingresamos los datos, menos la componente Y del primer vector, sería de
sub y por doc por la componente en X del segundo vector multiplicado por el vector base K. Ahí tendríamos la fórmula establecida, escrita en GeoGebra, ¿no? Forma manual. Mira, aquí quitamos la negrilla para que se pueda visualizar el símbolo del producto vectorial. Tenemos la operación. Luego, de forma inmediata, vamos a sacar el cálculo del vector que se obtiene del producto cruz entre el vector D y el vector E. En este caso ingresamos los objetos. La componente en X del primer vector sería A multiplicado, ¿sí?, por la componente en Y del segundo vector, que sería D. ¿Ya? Aquí ponemos paréntesis. Estamos haciendo el cálculo, pues como si tuviéramos una calculadora manual, menos la otra componente, sería producto entre la componente Y del primer vector, que sería B, por la componente en X del segundo vector, que sería C. Y listo. Ubicamos el vector base K y tenemos nuestro resultado. Observe, tenemos el resultado. Aquí sin la negrilla, recuerde, para poner el producto vectorial. Tenemos la operación y prácticamente coincide, ¿no? Como pueden ustedes observar, al lado izquierdo coincide con el cálculo que nos permite el GeoGebra realizar y el cálculo que hemos hecho de forma manual, aplicando y reemplazando los valores, ¿no? De igual manera podemos hacer la gráfica en 3 dimensiones, ¿sí?, del vector. Prácticamente ubicamos el punto 0 para X, 0 para Y, y para Z tenemos que ubicar el proceso para obtener el vector del producto vectorial. En este caso sería A multiplicado por D restado por C por B. Listo. Entonces tenemos ahí el punto en 3 dimensiones. Podemos habilitar de forma inmediata, ¿sí?, la gráfica en 3 dimensiones. Podemos observar ahí nuestro punto, que representa prácticamente la coordenada del producto vectorial o cruz entre el vector D y el vector E. Vamos a trazar desde el origen hasta ese punto C. Y listo, tenemos nuestro vector, ¿sí? Podemos realizar la animación y vamos a observar cómo va cambiando nuestro producto cruz. Nuestro producto cruz, miren, observe cómo en las 3 dimensiones cambia el vector, ¿sí? El vector en este caso está representado con el color negro, ¿no? Entonces tenemos aquí la gráfica del producto. Está prácticamente a 90 grados con respecto al vector E y al vector D. Es un vector ortogonal que se encuentra en el eje Z, ¿no? Entonces, eso es en cuanto podemos revisar al producto vectorial o producto cruz. Recuerden, ¿no?, por favor, el producto cruz
es prácticamente un vector ortogonal o que está en el eje Z, ¿no? Y obviamente tenemos que aplicar la fórmula que se encuentra ahí, ¿no? De antemano les agradezco por su atención y espero que este video haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.